El tallo de las brevedades filosóficas no se abarató con la repetición o la glosa, pero, aunque solitario, Equinoccio en espíritu se revela como el libro central y paradigmático de este autor. La obra volcante con una sola erupción alumbra permanentemente el panorama general de su escritura. Este escritor se deja ver no como un pensador disidente ante la política social mexicana o la modernidad burguesa, sino como un crítico absoluto de la existencia humana que recurre al humor no para suavizar sus dictámenes, sí para volverlos más hirientes. Lo que formula Equinoccio es así, insisto, una percepción radical. Únicamente existen dos ásperos caminos, o perder el tiempo o matar el tiempo. Matar el tiempo, que es sentarse junto a un reloj a esperar la muerte. Perder el tiempo, que es perder el reloj y buscarlo hasta la muerte. Esta perspectiva se arraiga con todo el que se trata de un libro sin territorio ni época. Al empezar a escribir este texto me dije, no empezaré quejándome del pobrecito Tario a quien nadie leyó en su tiempo y que apenas ahora por fin empieza a ser aplaudido. Esto, quejarse, ha sido lugar común de quienes profesamos desde hace tiempo el culto de Tario y que resolveremos con aclarar cómo fue que nadie le hacía caso. Pero por más que uno se niegue a ese tópico, en cada relectura uno se detiene, levanta los ojos y se pregunta, ¿cómo es posible que casi nadie se dio cuenta? Dejemos de lado la reflexión sobre si era porque escribía narrativa fantástica o porque su vida era aislada y excéntrica. En realidad, Tario no es un caso único. Este país tiene excelentes autores cuya obra se ha editado muy a cuentagotas o que en su momento fueron desatendidos, Miguel Borges, Pedro Miguel, Miguel Campobello, pero yo querría pensar que Tario no es un raro más, quiero decir, no es otro raro ilustre del montón de raros ilustres que tenemos. ¿Acaso nos dirán que, con tal de llevar el péndulo al otro extremo, exageramos? Sin embargo, la perplejidad que nos provoca su parcial olvido tiene que ver con una convicción. Al leerlo y releerlo no resulta difícil concluir que, por su macabra y rebelde imaginación, su escritura de registros, ora rabiosos, ora educativos, sus sabias estrategias de narrador, estamos, y aquí el dictamen declamatorio que no podía faltar en un homenaje en Bellas Artes, ante uno de los autores más originales y poderosos del siglo XX, quizá por lo menos de lengua española. Convendría dejar así de buscar las razones por las cuales no se lo hubo leído, y sería hora de entender que sus libros no han cambiado, sí sus lectores. Preguntémonos qué hay en esos libros que responden a las expectativas y necesidades de los lectores de nuevo tiempo. ¿Qué tenemos? Esther Seligson enumera, y la cito, una fluida y ágil capacidad de descripción, un exquisito dejo poético casi irónico en sus imágenes, un gusto acucioso por los detalles inusitados, niños en apariencia, pero que pueden retratar intensamente a un personaje. Una festiva conciencia de lo que de grotesco existe en la especie humana, un sentido del humor que exacerba lo absurdo y ridículo de lo familiar. Cuando yo lo leí por primera vez hace unos 6 años, creí ver que con esos elementos, Tario, así como Kafka, Sergio Kundera, Gabriela María, Pedro Kafka, atinaba a escribir el futuro, esto es, nuestro presente, sobre todo con sus primeros libros, La Noche, Aquí Abajo y Equinoccio. Él, al hablar no de individuos sino de fantasmas, como Rulfo lo haría luego con Almas en Pena, habría levantado el acta de detención de esa entelequia llamada México que los gobiernos post-revolucionarios empeñaban en mantener creíble. La corrosiva y casi nihilista radicalidad adelantaría entonces el convulso estado mental que hoy identifica la vida mexicana. El país, destruido en su sentido de comunidad por la violencia, la impunidad, la desigualdad y la injusticia, es ya ese ámbito desolador en que la esperanza es demagogia y el futuro ha sido cancelado. De tal modo que las alteraciones psíquicas que provocan el horror que encontramos en las noticias de los periódicos y la televisión y la violencia que vemos en la calle no son sino la plástica, inmediata, concreta reiteración de los estados concienciales que envuelven a los personajes de Tario. Y en la puesta perspectiva sería
el primer evangelista del Apocalipsis mexicano. Solo grandes autores son capaces de desafiar a quien los lee a una ampliación de su conciencia y su sensibilidad. Por eso, Tario debe estar a la altura de autores como, sin exagerar, Nikolai Gogol, Virginia Woolf, Julio Cortázar. Gracias. Del siglo XX, las familias Paz, Garro y Peláez Farel eran vecinas. Las calles en donde vivían aún permanecen en la geografía de la Ciudad de México. Las guías actuales ubican esas casas en la colonia Hipódromo Condesa, que no sé si en esa época se llamaba igual. Coincidían una y la otra por su respectivo patio trasero. En una, la de los Paz Garro, en la calle de Saltillo, había frecuentes tertulias de tono decididamente poético a las que acudían las máximas figuras de la lírica mexicana de ese entonces. En la otra, la de los Peláez Farel, en la calle de Etla, y según testimonio de los propios poetas, de esos muros salía también música, cual si un pianista melancólico viviera allí encarcelado por un vampiro o una siniestra criatura de laboratorio. ¿Qué pasa en ese lugar? ¿Qué clase de locos viven junto a ustedes? Preguntaban sus invitados a Octavio Paz y Elena Garro. No sabemos, respondían ellos, habrá que averiguarlo. Y lo hicieron. Se trataba del matrimonio Peláez Farel. Pero los gritos y los aullidos no salían de los libros, sino que se debían a una costumbre curiosa de la familia, porque había comprado Francisco un gran aparato para grabar discos de gramófono, que era un mueble del tamaño de un ropero, y por las noches montaban dramatizaciones hogareñas con su hermano Antonio Peláez, de oficio pintor, y otros figurantes. Presumía yo aquí en el texto que quizá Rosenda Monteros habría participado en estas grabaciones, pero a ella le tocaron, dice, las tertulias y los bailes, pero nunca la grabaron, desafortunadamente. Y revoltosas, a mujeres casadas, hastiadas y bellas, a jóvenes de cualquier tamaño, desconfiadas, ávidas y deliciosas. Incluso se lo he propuesto a esas nodrizas robustas que van a flirtear con los soldados a los parques, tirando de un cochecito con toldo en cuyo interior se vomita un bebé. Nadie ha atendido mi ruego. No obstante, empleo medios de lo más correcto, puesto que soy hombre rico y maduro, harto experimentado en asuntos de mujeres. Y así es, he viajado por los 5 continentes y he abrazado frenéticamente a mujeres de todos los colores y temperamentos. Pelirrojas antiguas, con los vientres llenos de pecas, rubias linfáticas, con las pupilas sumergidas en una especie de pus, morenas tormentosas, hidrófobas que me arrancaban a puñados las cejas,